La idea de que existe un límite absoluto en la velocidad del universo no es simplemente una suposición, sino una consecuencia directa de cómo está construido el tejido mismo de la realidad. La velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, no es solo la velocidad a la que viaja la luz, sino una barrera fundamental que define cómo se comportan el espacio y el tiempo. Cuando un objeto tiene masa, no puede alcanzar esa velocidad sin enfrentar un problema insuperable. La cantidad de energía necesaria para acelerarlo aumenta sin límite a medida que se acerca a ese umbral. A bajas velocidades, como las que experimentamos en la vida cotidiana, este efecto es completamente imperceptible. Podemos empujar un objeto, acelerar un coche o lanzar un cohete sin notar nada extraño en la relación entre energía y velocidad. Pero cuando entramos en el régimen de velocidades cercanas a la luz, las reglas cambian de manera radical. La masa efectiva del objeto comienza a aumentar desde la perspectiva de un observador externo, lo que significa que cada incremento adicional en velocidad requiere más energía que el anterior. Este crecimiento no es lineal ni siquiera exponencial en el sentido común, es una divergencia que se dispara hacia el infinito. Esto implica que, por mucha tecnología avanzada que se imagine, nunca será suficiente para superar ese límite. No se trata de construir motores más potentes o encontrar combustibles más eficientes. Incluso si se pudiera convertir toda la masa de un planeta en energía pura, no sería suficiente para llevar una nave con masa hasta la velocidad de la luz. El universo, en este sentido, impone una restricción que no puede ser negociada ni evitada mediante ingenio tecnológico. Además, este límite no es arbitrario. Está profundamente ligado a la estructura de la relatividad, donde el espacio y el tiempo están entrelazados en una sola entidad, el espacio-tiempo. A medida que un objeto se acelera, no solo cambia su velocidad, sino también su relación con el tiempo. Desde la perspectiva de un observador externo, el tiempo en la nave se ralentiza. Para el viajero, el universo parece comprimirse en la dirección del movimiento como si las distancias se acortaran. Sin embargo, desde fuera, el objeto nunca alcanza la velocidad de la luz, siempre se queda infinitesimalmente por debajo. Este comportamiento revela algo profundo. La velocidad de la luz no es solo una propiedad de la luz, sino una característica fundamental del universo que conecta energía, masa, espacio y tiempo en una relación inseparable. No es simplemente un límite práctico, sino una frontera conceptual que define lo que es posible dentro de la realidad física. Cualquier intento de cruzarla implicaría romper la coherencia interna de las leyes que gobiernan el cosmos, lo cual no es compatible con nuestra comprensión actual de la naturaleza. Cuando se habla de viajar a través de la galaxia, uno de los mayores obstáculos no es solo la velocidad, sino la escala casi incomprensible de las distancias involucradas. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene cientos de miles de millones de estrellas distribuidas en una estructura que se extiende por aproximadamente 100.000 años luz de diámetro. Esta cifra, aunque impresionante, es difícil de asimilar porque el propio concepto de año luz ya representa una distancia gigantesca. Es lo que recorre la luz en un año, viajando a la máxima velocidad permitida por el universo. Incluso las distancias entre estrellas cercanas son enormes. La estrella más próxima a nuestro sistema solar se encuentra a más de 4 años luz de distancia. Esto significa que si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, tardaríamos más de 4 años en llegar.
Sin embargo, con la tecnología actual, nuestras naves más rápidas tardarían decenas de miles de años en cubrir esa misma distancia. Este desfase entre nuestras capacidades tecnológicas y la escala del cosmos no es una simple brecha que pueda cerrarse fácilmente. Es una diferencia que crece exponencialmente cuando ampliamos el horizonte a dimensiones galácticas. A medida que ampliamos la perspectiva y consideramos cruzar la galaxia completa, el problema se vuelve aún más extremo. Viajar de un extremo al otro implicaría recorrer distancias tan vastas que incluso a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo requerido sería de decenas de miles de años. Esto supera con creces cualquier escala de tiempo humana, histórica o incluso civilizatoria. Las sociedades cambian, evolucionan o desaparecen en periodos mucho más cortos, lo que convierte cualquier intento de viaje galáctico en una empresa que trasciende completamente la experiencia humana. Además, estas distancias no solo representan un desafío en términos de tiempo, sino también en términos de planificación, recursos y supervivencia. Una nave que intente recorrer una fracción significativa de la galaxia tendría que operar de manera autónoma durante miles o incluso millones de años. Esto implica mantener sistemas funcionales sin fallos durante periodos que exceden cualquier tecnología conocida. Incluso pequeños errores acumulativos podrían volverse catastróficos en escalas tan prolongadas. Otro aspecto importante es que el espacio interestelar no está completamente vacío. Aunque la densidad de partículas es extremadamente baja, a velocidades muy altas incluso los átomos individuales pueden convertirse en proyectiles peligrosos. En un viaje de larga duración a través de la galaxia, la exposición constante a este entorno podría erosionar cualquier estructura material, planteando desafíos adicionales que se suman a la ya abrumadora cuestión de la distancia. Todo esto revela que la escala de la galaxia no es simplemente grande, es abrumadoramente vasta en una forma que redefine lo que entendemos por distancia y viaje. Lo que en la Tierra consideramos largos recorridos en el contexto galáctico se reduce a distancias insignificantes, casi irrelevantes frente a la inmensidad del cosmos, cuando se considera la posibilidad de viajar a velocidades cercanas a la de la luz. El obstáculo más profundo no es solo tecnológico, sino energético. La relación entre energía y velocidad en el universo no es intuitiva, no crece de forma simple ni proporcional. A medida que un objeto con masa acelera, la energía necesaria para aumentar su velocidad se incrementa de manera cada vez más extrema. Este comportamiento está arraigado en la estructura misma de la relatividad, donde la energía total de un objeto depende de un factor que se vuelve descomunal al aproximarse al límite de la velocidad de la luz. En velocidades bajas, la física clásica ofrece una aproximación útil. Duplicar la velocidad de un objeto requiere aproximadamente cuadruplicar su energía cinética. Pero esta intuición se rompe completamente en el régimen relativista. Allí, cada incremento adicional de velocidad exige una cantidad desproporcionada de energía mucho mayor que el incremento anterior. Este crecimiento no tiene un techo práctico, se acerca a una divergencia donde la energía requerida tiende al infinito a medida que la velocidad se aproxima a la de la luz. Esto significa que incluso alcanzar una fracción significativa de esa velocidad ya representa un desafío colosal. Para acelerar una nave a, por ejemplo, el 10% o el 50% de la velocidad de la luz, se necesitarían cantidades de energía comparables a la producción total de civilizaciones enteras durante largos periodos de tiempo. Si intentamos empujar ese límite aún más cerca, la demanda energética se dispara hasta niveles que solo podemos comparar con fenómenos astrofísicos extremos, como explosiones de supernovas o la radiación emitida por estrellas masivas.
Además, no se trata únicamente de generar esa energía, sino también de almacenarla, controlarla y transferirla de manera eficiente a la nave. Cada uno de estos pasos introduce dificultades adicionales. Los sistemas de propulsión tendrían que manejar densidades de energía inimaginables sin colapsar, sobrecalentarse o destruirse. La disipación de calor por sí sola se convierte en un problema crítico, ya que en el vacío del espacio no hay un medio sencillo para liberar el exceso de energía térmica. Incluso si se imaginan soluciones como la conversión directa de masa en energía, siguiendo la famosa equivalencia entre masa y energía, la cantidad de masa requerida seguiría siendo enorme. Transformar grandes porciones de materia en energía utilizable plantea desafíos que van más allá de la ingeniería actual, tocando límites fundamentales de estabilidad y control. No es simplemente una cuestión de eficiencia, es una cuestión de viabilidad física. También hay que considerar que a estas energías extremas, pequeños errores o fluctuaciones pueden tener consecuencias catastróficas. Un fallo mínimo en el sistema podría liberar cantidades masivas de energía de forma incontrolada, destruyendo la nave instantáneamente. La precisión requerida para operar en este régimen es tan alta que cualquier desviación se vuelve inaceptable. Todo esto revela que el problema energético no es un detalle técnico que pueda resolverse con avances graduales. Es una barrera profunda que surge directamente de las leyes que gobiernan el universo, donde cada intento de acercarse a la velocidad de la luz exige pagar un costo energético que crece sin límite, convirtiendo el viaje relativista en una empresa que desafía no solo nuestra tecnología, sino la propia estructura de la realidad física. Cuando se enfrentan las limitaciones impuestas por la velocidad de la luz y las enormes distancias del universo, surge naturalmente la tentación de buscar atajos. Es aquí donde aparecen ideas como los agujeros de gusano o los llamados motores de curvatura, conceptos que prometen evitar las restricciones tradicionales del espacio-tiempo. En teoría, estas propuestas no implican moverse más rápido que la luz en el sentido convencional, sino alterar la geometría del espacio para acortar el camino entre dos puntos distantes. La idea resulta fascinante. En lugar de recorrer una distancia inmensa, se podría plegar el espacio y conectar directamente dos regiones separadas del universo. Sin embargo, cuando se examinan estas ideas con rigor, comienzan a surgir problemas profundos. Los agujeros de gusano, por ejemplo, son soluciones matemáticas de las ecuaciones de la relatividad general. Describen túneles hipotéticos que conectarían dos puntos distintos del espacio-tiempo. Pero el hecho de que una solución exista en el papel no significa que pueda existir en la realidad física. Para que un agujero de gusano sea atravesable, es necesario mantenerlo abierto contra su tendencia natural a colapsar. Esto requeriría un tipo de materia con propiedades muy extrañas, conocida como materia exótica, que tendría densidad de energía negativa. La dificultad es que no hay evidencia clara de que tal tipo de materia exista en cantidades suficientes o siquiera de forma estable. Aunque en ciertos contextos cuánticos aparecen efectos que sugieren energías negativas en escalas microscópicas, extrapolar estos fenómenos a estructuras macroscópicas como un túnel espacial es un salto enorme. No sabemos si es posible ni cómo podría lograrse sin violar otras leyes fundamentales. El concepto de motor de curvatura enfrenta problemas similares. La idea consiste en contraer el espacio frente a una nave y expandirlo detrás de ella, creando una burbuja que se desplaza más rápido que la luz en relación con el espacio exterior, mientras la nave en su interior permanece en reposo local.
Aunque esta solución también surge de las ecuaciones de la relatividad, requiere condiciones físicas extremas. De nuevo aparece la necesidad de energía negativa, además de cantidades de energía positivas comparables a las de cuerpos astronómicos masivos. Incluso si se pudiera reunir esa energía, surgen otras complicaciones. La estabilidad de la burbuja de curvatura es incierta y pequeñas perturbaciones podrían hacer que colapse de forma violenta. Además, existen indicios teóricos de que estos sistemas podrían generar horizontes que impedirían controlar o detener la nave desde el interior, lo que plantea problemas prácticos insuperables. A todo esto se suma la posibilidad de violaciones de causalidad. Algunas de estas configuraciones permitirían, en teoría, viajar hacia el pasado o crear paradojas temporales, lo que sugiere que puede haber mecanismos aún desconocidos que impidan su existencia real. Las leyes del universo parecen proteger una coherencia interna que no permite este tipo de inconsistencias. Estas ideas, aunque profundamente estimulantes desde el punto de vista intelectual, permanecen en el ámbito de la especulación. No contamos con evidencia experimental ni con una teoría completa que unifique la relatividad con la mecánica cuántica de forma que permita validar estos conceptos en el mundo real. Lo que tenemos son modelos matemáticos elegantes que muestran posibilidades lógicas dentro de ciertos marcos teóricos, pero que están lejos de convertirse en tecnologías realizables dentro del universo que observamos. Cuando se analiza el viaje interestelar desde la perspectiva de la relatividad, uno de los efectos más desconcertantes no es solo la distancia o la energía, sino la forma en que el tiempo mismo deja de ser una referencia universal. En la experiencia cotidiana asumimos que el tiempo fluye de manera igual para todos, que un segundo aquí es el mismo que un segundo en cualquier otro lugar. Sin embargo, esta intuición se rompe completamente cuando se introducen velocidades cercanas a la de la luz. El tiempo deja de ser absoluto y se vuelve dependiente del movimiento del observador. A medida que una nave acelera a velocidades relativistas, el tiempo dentro de ella comienza a transcurrir más lentamente en comparación con el tiempo de quienes permanecen en reposo relativo, como en la Tierra. Este fenómeno, conocido como dilatación temporal, no es una ilusión ni un efecto psicológico. Ha sido confirmado experimentalmente en múltiples ocasiones con relojes atómicos y partículas subatómicas. Para los tripulantes de la nave, todo parecería normal, sus relojes, sus procesos biológicos y sus pensamientos seguirían su ritmo habitual. Pero desde el punto de vista externo, todo en la nave estaría ocurriendo más despacio. Esto genera una desconexión profunda entre el viajero y el resto de la humanidad. Un viaje que para los tripulantes podría durar algunos años o décadas, podría equivaler a siglos o incluso milenios en la Tierra. Al regresar, si es que el regreso es posible, no encontrarían el mundo que dejaron atrás. Las ciudades habrían cambiado o desaparecido, las culturas serían irreconocibles y todas las personas conocidas habrían dejado de existir hace mucho tiempo. El viaje no solo implica moverse en el espacio, sino también saltar hacia el futuro de manera irreversible. Esta asimetría temporal convierte el viaje interestelar en una experiencia que rompe los lazos fundamentales de identidad y pertenencia. No se trata únicamente de la dificultad física del trayecto, sino del costo existencial que implica. El viajero se convierte en alguien fuera de su propio tiempo, desconectado de su historia, de su contexto y de cualquier continuidad humana significativa. Incluso si la tecnología permitiera alcanzar velocidades cercanas a la luz, el precio sería una separación total de todo lo que define la experiencia humana. Además, este efecto no puede evitarse ni mitigarse con soluciones tecnológicas simples porque está arraigado en la estructura misma del espacio-tiempo.
No es un problema de percepción que pueda corregirse con instrumentos o ajustes. Es una consecuencia directa de cómo el universo relaciona el movimiento con el paso del tiempo. Cada intento de viajar más rápido intensifica esta diferencia, ampliando la brecha entre el tiempo del viajero y el del resto del universo. Así, el viaje interestelar deja de ser solo un desafío de ingeniería para convertirse en un dilema fundamental sobre la naturaleza del tiempo y la experiencia humana, donde avanzar en el espacio implica inevitablemente abandonar el presente compartido con el resto de la humanidad